Todos los eventos son la reacción de su conciencia en la realidad externa, no importa cuál sea. Si usted tiene una enfermedad, esa enfermedad se desarrolló desde su conciencia al interactuar o al recibir o al percibir eventos de la realidad externa. Si usted tiene un problema, no importando cuál sea, todo, absolutamente todo obedece al el resultado de la reacción de su conciencia con la realidad externa, sea el evento que sea, de cualquier clase, de cualquier tipo. Todos son la reacción de la conciencia a la realidad externa. Empezando, obviamente, pues el tema de salud, que como dice Grabovoi, ejemplo, en el libro del Sistema Unificado de Conocimiento, donde hace un proceso de curación sobre un señor que tiene una falla renal importante. Y le dice, usted empezó a formar esta enfermedad hace 5 años y que obviamente la información se percibe a nivel de la conciencia, pero a medida que se va haciendo más densa, llega hasta el cuerpo físico y ese es el último nivel al que llega la información, esos volúmenes de información no normalizada. ¿Cómo se crearon ahí? Por la reacción de su conciencia a la realidad externa. Entonces, pues, en términos científicos, así es como funciona. En términos de otras corrientes pseudocientíficas, hablan de programas biológicos, etcétera, 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 pero básicamente todos los eventos que ocurren dentro de su cuerpo, eventos internos y eventos externos, obedecen a la reacción de su conciencia a la realidad externa. Entonces no podemos hablar de las estructuras de afuera, de las personas que me hacen a mí daño, de las que yo les hice daño y entonces estoy pagando un karma. Estamos hablando de la reacción de mi conciencia a la realidad externa. Ahora, un control, ¿qué crea? Pues crea volúmenes de luz. Si la luz es norma, ¿sí? Si la luz normaliza, si mi conciencia funciona como un sistema óptico que tiene la capacidad de reflejar y de crear volúmenes de luz, ¿qué pasa durante el control? Y un ejemplo, es tanto así que la luz es la norma, que por ejemplo en el libro de negocios exitosos hay muchas tecnologías de control ahí en las que grabó y dice que podemos controlar a través de la luz y el color sobre las series numéricas. Incluso en clarividencia de control, cuando uno hace un simple control sobre uno mismo, sobre otra persona, cuando ve las series o las secuencias numéricas, algunas las percibe los números oscuros, opacos, y ahí es simplemente comprender que la información en la norma es luz y que cuando el hombre crea eventos que podrían definirse como catastróficos o de eventos que van en contra de su desarrollo eterno, pues son eventos que no son creativos y a los que les falta luz, que pueden ser, obviamente en términos ópticos, son eventos opacos u oscuros o densos, son eventos a los que les falta luz. ¿Qué hacemos en un control? Creamos volúmenes de luz. La luz, obviamente la luz que normaliza, la luz que crea, recrea la eternidad, llámese desarrollo eterno, llámese solución, llámese respuesta, llámese avance, progreso, curación, sanación, todas esas cosas, pero en últimas estamos hablando de la creación de volúmenes de luz. Entonces, si usted tiene una enfermedad que cocinó en su cuerpo físico durante los últimos 20 años, pues debe ser consciente que para curar esa enfermedad debe crear unos volúmenes de luz en concordancia con ese volumen de información que creó que no está normalizado o que no tiene esa luz. Por eso a veces nos desesperamos porque no tenemos los objetivos de control deseados, pero ahí lo que falta es básicamente crear volúmenes de luz. ¿Cómo se crea mayor volumen de luz? Pues dándole mayor consistencia al trabajo del control. Entonces, como hoy estoy aburrido, hoy estoy deprimido, hoy estoy triste y las cosas salieron mal, pues no voy a hacer control. El tema es que no importando lo que pase en su día a día, lo único que no debe faltar es su trabajo de control. Debe crear luz todos los días en su vida, el trabajo de control sostenido, la creación de volúmenes de luz mediante el trabajo de control es lo más fructífero que usted como ser humano pueda construir en su vida, porque repercute desde usted hacia usted y a toda su realidad externa de una manera consistente y sostenida. Entonces, cuando diga que apliqué las tecnologías pero que no recibí los resultados, que he trabajado los números pero que no he recibido resultados, piense en volúmenes de luz. Debe crear volúmenes de luz acorde para normalizar toda esa información que viene cargando desde hace tiempo.
La luz normaliza los volúmenes de información. Entonces, si yo me voy nuevamente a la fórmula de E igual a B por S, si usted ve la explicación que tenemos de la fórmula de nuestro canal, pues comprende que obviamente si yo estoy hablando de volúmenes de luz y volúmenes de información, no es lo mismo que yo esté acá sentada y piense en ir, estoy en Bogotá, Colombia, y pienso en ir a Cartagena, en lugar de pensar que voy a ir a una área externa de la Tierra como tal, a nivel de las capas más superficiales que están por fuera de la superficie terrestre. Ahí hablamos de volumen de información. Es la misma cosa. Entonces, si usted te creó un tema viral que está en la conciencia colectiva, muy seguramente en el trabajo de control le va a ser más fácil normalizarlo que una enfermedad, por ejemplo, degenerativa, un cáncer y ese tipo de cosas, que además tienen una fase de anclaje en la conciencia colectiva que dice que como es un volumen de información muy grande que dice que el cáncer, por ejemplo, es incurable, entonces usted desde el trabajo de su conciencia debe crear volúmenes de información equivalentes o mayores, crear ese luz para normalizar, para curar esa enfermedad. En términos generales, cuando usted va a buscar la realización, la consecución, la implementación de un objetivo con las tecnologías de Grigori Grabovoi, ¿qué está haciendo? Creando volúmenes de luz, así sencillo. Entonces, cuando alguien le diga que eres un ser de luz, pues todos lo somos. Hasta la persona más oscura que usted pueda imaginar. Todos, aunque usted no lo crea, somos seres de luz. La conciencia de todos funciona como un sistema de lentes y es capaz de crear volúmenes de luz infinitos. Entonces, en este orden de ideas, cuando vea que un objetivo le parece inalcanzable, que ha hecho sus controles y no logra lo que necesita, simplemente piense en los volúmenes de luz de la información que está normalizando. Y tenga en cuenta, si usted lo hace de una manera consciente, que la situación que está viviendo, como si hablamos en términos de volúmenes de luz, el tiempo son volúmenes de luz, el espacio son volúmenes de luz. ¿Cuántas experiencias ha vivido usted durante los últimos años de su vida? Durante los últimos 10 años de su vida. En ese mismo orden de ideas, esos 10 años son volúmenes de información. ¿Cuántas cosas ha vivido de eventos, de experiencias, de emociones, de sensaciones? ¿Cuánta comida ha comido? ¿Cuánto se ha desplazado en su cuerpo físico? ¿Con cuántas personas ha interactuado? ¿Cuántas palabras ha hablado? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo son volúmenes de información. Y en su trabajo de control, usted crea volúmenes de luz que normaliza. Y eso solo sucede, obviamente, cuando la conciencia interactúa con las tecnologías de Grigori Grabovoi, con las enseñanzas de Grigori Grabovoi.